Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el canal que tiene con queso las quesadillas y el chocolate bien espeso. Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, así que agárrense bien porque la cosa se va a poner densa. Vamos a platicar sobre una enfermedad terrible que, tristemente, se ha llevado a varios famosos. Así que no te despegues ni tantito, porque este video va a estar muy interesante. Yo sentí que mi vida... Y aprovecho de una vez para recordarte que, si todavía no estás suscrito al canal, pues ¿qué esperas, criatura del Señor? Dale clic al botoncito, activa la campanita y regálanos un like, que eso nos motiva a seguir trayéndote más y mejor contenido. Además, así no te pierdes ni uno solo de nuestros temas, que están más buenos que el chisme con café. Ahora sí, sin más vueltas, vámonos a lo que nos truje, chencha. Oiga, Berta, ¿no me quisieras dar un besito de anticipo? Y arrancamos esta lista con nada más y nada menos que el gran Alberto Aguilera Valadez, aunque claro, tú y yo lo conocemos por su nombre artístico, Juan Gabriel, el Divo de Juárez. Mis amigos se encontraban en la misma situación. Señoras y señores, este hombre no necesita mucha presentación, porque es recordado como uno de los compositores más grandes que ha dado México, y también como un intérprete que dejó huella profunda en la música popular. Su carrera musical duró más de 5 décadas, sí, más de medio siglo, en las que cosechó éxito tras éxito, aunque también vivió varios escándalos y momentos bien duros. Desde que era un niño fue abandonado, pasó por muchas carencias y hasta estuvo preso en la famosa cárcel de Lecumberri, acusado de un robo que, según se dijo, nunca cometió. Sé que no nací yo para ti. Pero déjenme decirles que, por increíble que parezca, eso no fue nada comparado con los problemas de salud que enfrentó más adelante en su vida. ¿Cuáles eran los problemas de salud de Juan Gabriel? Presión arterial alta, tenía un problema de circulación periférica por su actividad, tanto tiempo de estar parado, vivía como un poquito de estrés, dificultad de sueño. Porque él grababa... Aunque Juan Gabriel llevaba una dieta mayormente basada en vegetales, sí, se decía que era vegetariano y que no comía carne, sobre todo en su etapa adulta, eso no evitó que tuviera bastantes broncas con el sobrepeso. Y como muchos ya sabemos, el sobrepeso es una puerta abierta para varios problemas de salud. En su caso, le trajo consigo la hipertensión y la temida diabetes. Cuando él estuvo al borde de la muerte debido a una neumonía. Viene 10 veces mejor que nunca, viene como con 15 años menor, yo lo veo, yo estoy muy feliz que está así muy bien. Obvio, cuando se mete un familiar... Como bien dicen por ahí, la diabetes es una enfermedad silenciosa, porque te va consumiendo poquito a poco, sin que te des cuenta, y lo peor es que no duele, por eso muchos ni saben que la tienen hasta que ya es muy tarde. Los doctores siempre recomiendan estar checando los niveles de azúcar y evitar a toda costa los alimentos llenos de harinas procesadas, que son puro veneno disfrazado de antojito. Vamos a hablar de Juan Gabriel. ¿Por qué se estuvo enfermo tanto tiempo? ¿Por qué nunca fue al doctor? ¿Por qué decía, no, yo prefiero ir con el doctor naturista, prefiero hacer esto? Pero al doctor lo tenían que llevar literal arrastrando, ¿eh? Bueno, arrastrando. a él... Y sí, amigos, tristemente nuestro querido Juan Gabriel sufría de esta terrible enfermedad. Y aunque seguía muy activo, lleno de presentaciones y proyectos, el 28 de agosto del 2016 nos dio la noticia que nadie quería oír, falleció en su casa de Santa Mónica, California, a los 66 años de edad. De última hora le informamos que el cantante mexicano Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California en las últimas horas. Según ha podido confirmar hace breves instantes el equipo de entretenimiento de nuestra cadena hermana NBC, Juan Gabriel se encontraba en California. ¿La causa? Un infarto agudo al miocardio, que, como bien saben los expertos, es una de las principales consecuencias que puede tener la diabetes mal controlada. De hecho, los accidentes cardiovasculares son muy comunes en personas con esta condición, porque la diabetes daña los vasos sanguíneos y acelera el endurecimiento de las arterias. Gabriel murió en un apartamento en Santa Mónica, en California, y sus vecinos, algunos de ellos, dijeron que habían conversado con él horas antes de que falleciera. Juan Carlos González fue hasta Santa Mónica. En pocas palabras, la diabetes no te mata directo, pero te va acercando poco a poco, y cuando menos lo esperas, ¡zas!, viene el golpe fuerte.
Pues bien, amigos, después de hablar de nuestro querido Divo de Juárez, ahora nos vamos hasta tierras sudamericanas, porque toca el turno de uno de los cantantes más queridos de Argentina, y sí, claro que estamos hablando del gran Leo Dan. Este compositor de corazón noble y voz inconfundible nació con el nombre de Leopoldo Dante Tevez y desde los años 60 empezó a hacerse un lugar en el mundo artístico. ¿Quién no ha escuchado sus clásicos como Celia o Mari es mi amor? Temas que siguen sonando hasta la fecha y que han hecho suspirar a varias generaciones. Pero ojo, porque su época dorada fue en los años 70, cuando explotó con todo su talento y carisma. Y no solo eso, vivió en México durante 10 años, y todo por una curiosa razón. Según él mismo ha contado en entrevistas, venía a México para ofrecer solo 10 conciertos, pero esos 10 se convirtieron en cientos y cientos de presentaciones, y vaya que el público mexicano lo recibió con los brazos abiertos. Tanto así que terminó quedándose una década entera, haciendo historia también en este lado del charco. Los mejores años de nuestra vida lo hemos pasado en México. ¿Cuántos años vivió allá? 10 años, 11 más. 10 años. Bueno, ahora hasta la fecha, porque vamos a Sí, cada claro. rato. Pero viviendo 11 años. 11 años. Durante su vida, Leo Dan también enfrentó varios problemas con el sobrepeso, y es que, según se cuenta, su dieta no era precisamente la más balanceada. Esto, con el tiempo, lo llevó a tener problemas de hipertensión y niveles de azúcar bastante elevados, y ya sabemos en qué termina todo eso, en diabetes. Lamentablemente, esa enfermedad silenciosa terminó marcando su salud de manera definitiva. Estas son cosas que pasan y... Finalmente, su cuerpo nos dijo adiós el 1 de enero del año 2025 en su residencia ubicada en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Sus seres queridos compartieron que falleció en paz, rodeado por su familia, aunque no se revelaron detalles médicos específicos. Sin embargo, como ya les veníamos platicando, la diabetes rara vez mata de forma directa, lo que termina afectando son sus consecuencias. La música está de luto. A sus 82 años fallece uno de los máximos exponentes de la música romántica en español, el legendario cantante argentino Leo Dan. La mañana de ayer, miércoles 1 de enero, a través de sus redes sociales se compartió el siguiente mensaje. Y, según trascendió, Leo Dan habría fallecido por una insuficiencia renal, es decir, su cuerpo ya no pudo más y varios de sus órganos comenzaron a colapsar. Así fue como se apagó la vida de uno de los compositores más queridos del mundo hispano, dejando un legado musical enorme y un vacío en el corazón de millones de fans. Leo Dan, el día de ayer desde la mañana, pero se supo pues después del filo del mediodía, argentino, compositor, con una infinidad de éxitos, famoso en la década de los 60. Y nuestro siguiente famoso en esta lista es un personaje que todos recordamos con mucho cariño, sobre todo por su papel en el inolvidable programa El Chavo del Ocho. Sí, estamos hablando del querido profesor Girafales, o como le decía don Ramón, el profesor Longaniza. Hola, maestro Longaniza. Detrás de ese bigote elegante y esa voz de galán, estaba el actor Rubén Aguirre, quien nació con ese mismo nombre, pero que para nosotros siempre será el profe de la vecindad. Según contaron algunos de sus familiares, Rubén tenía una dieta bastante cargadita, especialmente en postres, carnes y, además, fumaba puros, lo cual no ayudaba en nada a su salud. Trataba, no vuelvo a comer higos. No, que me voy a acordar. Una babosada. Una babosada, pero a la gente le gustaba porque hacía, te digo, las voces distintas y hacía, no sé, tonterías. Con el tiempo, desarrolló diabetes, y lo que complicó aún más las cosas fue que, en una ocasión, tomó cortisona mientras estaba en Argentina, lo cual, según dijeron, hizo que subiera bastante de peso. ¿Qué vas, mano? Y como ya sabemos, ese combo de azúcar, grasa y medicamentos terminó por empeorar su condición médica. El profe luchó con todo, pero su salud se fue deteriorando poco a poco. Su muerte ocurrió el 17 de junio del año 2016 en su casa de Puerto Vallarta, Jalisco, a la edad de 82 años. Para recuperarse, ya no iba a recuperarse, más bien salió para estar mejor, porque seguir en el hospital, seguir canalizado, pues
estar sufriendo un poco más. Entonces, Según contaron sus familiares, falleció a causa de complicaciones por una neumonía. Había estado hospitalizado, pero luego continuó su tratamiento en casa, y fue ahí, en la tranquilidad de su hogar, donde su cuerpo ya no resistió más. Uno de sus grandes comediantes murió, Rubén Aguirre, quien le dio vida al famoso profesor Girafales en la serie El Chavo del Ocho. Tenemos cobertura en equipo y comenzamos. Además, Rubén Aguirre ya venía arrastrando varios problemas de salud, tenía cálculos y alteraciones renales, lo que afectaba su estado físico en general. Y por si fuera poco, en el año 2007 sufrió un accidente automovilístico que le lastimó la columna y desde entonces necesitó una cirugía que también complicó su movilidad y su calidad de vida. Mis parientes me encuentro razonablemente bien. No estoy totalmente bien, ando en silla de ruedas, no puedo caminar, no tengo fuerza en las piernas, no le temo a la muerte. Así fue como se apagó la vida del entrañable profesor del programa El Chavo del Ocho, ese personaje que tantas sonrisas nos regaló y que hoy recordamos con enorme cariño, con su eterno ta y su ramo de flores para la señorita Florinda. Bueno, y nuestro siguiente invitado en esta lista no necesita presentación, porque fue conocido nada más y nada menos que como el ídolo de las multitudes. Sí, así como lo oyes. Él fue el primero en llenar estadios y juntar cantidades impresionantes de gente en los bailes. Con él empezaron a ponerse de moda los bailes masivos, esos donde no cabía ni un alfiler. Algunos lo conocían como el Sirenito, por aquella famosa canción que todos hemos cantado alguna vez, y otros le decían el músico chiflado, por su estilo tan original y desinhibido. Por supuesto, estamos hablando del gran Rigo Tobar, ese artista que hacía bailar hasta al más tieso. Sus canciones siguen siendo himnos en cada fiesta donde el ritmo manda. Pero tristemente, Rigo también fue víctima de los excesos. Vivió rápido, vivió fuerte, y eso terminó pasándole factura. Entre varios problemas de salud, desarrolló diabetes, una enfermedad que le afectó gravemente su cuerpo y su calidad de vida. Además de la diabetes, Rigo Tobar también sufría de una enfermedad llamada retinitis pigmentosa, un padecimiento degenerativo que provoca una ceguera progresiva. Con el tiempo, esta condición fue apagando su vista, pero también le afectó emocionalmente, sobre todo tras la pérdida de su hermano y su madre, golpes que lo marcaron profundamente. La música tropical sumaba 7 años de aislamiento en este departamento, alejado de familiares y amigos. En el año 2005, su salud ya era muy delicada. Fue hospitalizado por una insuficiencia renal, lo que empeoró aún más su estado general. Y tristemente, su cuerpo ya no pudo más. Rigo falleció el 27 de diciembre del 2005 a causa de complicaciones diabéticas que terminaron provocándole un fallo cardiopulmonar. Un antibiótico, pero yo no sabía que estaba malo del riñón. Sí, porque ella me dijo que tenía una infección del estómago, que porque el domingo había comido cabrito y que le había hecho daño. Lo más doloroso es que solo faltaban 2 días para que cumpliera 59 años. A pesar de todo, Rigo Tobar sigue siendo uno de los músicos más recordados de la historia popular mexicana. Era un artista fuera de serie, nacido en Matamoros, Tamaulipas, que revolucionó la música tropical y se ganó el cariño eterno del público. Muy bien, amigos, y después de hablar del gran y querido ídolo de las multitudes, ahora vamos a cambiar de escenario y nos vamos al cine de oro mexicano. Hoy toca hablar de otro ícono, pero de la pantalla grande. Un actor que, aunque no siempre fue protagonista, era uno de los más buscados para los papeles de reparto, porque tenía ese don especial, el de hacer brillar a las estrellas. Oiga, Esther, ¿verdad? ¿No me quisieras dar un besito de anticipo? Estamos hablando de un actor que fue el soporte cómico de los más grandes nombres de la época de oro. Nada más y nada menos que trabajó con Cantinflas, Pedro Infante y Jorge Negrete, y con esos 3 ya te dije todo. El aire, los pajarillos, el campo. Su nombre real era Fernando Soto Astol, pero seamos honestos, ese nombre no le dice mucho a nadie. Ahora, si decimos mantequilla, ahí sí. De inmediato se nos vienen a la mente aquellas joyas del cine mexicano,
las carcajadas y esa época gloriosa en la que Mantequilla se robaba la escena con solo aparecer en pantalla. Hacia las artes escénicas, pues vivía entre carpas, foros y libretos. Al principio de su carrera se inclinó por el baile. Él también padecía de diabetes, pero tristemente no la tenía controlada, y eso le trajo complicaciones bastante graves. Una de las más duras fue la pérdida de la vista, ya que la enfermedad le provocó ceguera. Se cuenta que trabajaba en el Teatro Blanquita, pero llegó un momento en el que ya no pudo seguir sobre el escenario porque simplemente ya no veía. El actor se fue agravando hasta dejarlo ciego. El diario El Universal relata que en el aniversario número 19 del Teatro Blanquita, el actor se despidió del escenario en el que tantas veces se presentó. Afortunadamente, gracias a todos los años que le dedicó a ese lugar, la dueña del teatro decidió seguirle pagando su sueldo, como una forma de apoyarlo. Y eso, la verdad, dice mucho del cariño que le tenían. Su muerte fue muy triste, porque según relatan quienes lo conocieron, Mantequilla vivía sin preocuparse demasiado por el mañana y tampoco fue alguien que hiciera ahorros. Pero como suele pasar, la enfermedad no perdona y la diabetes lo fue deteriorando al grado de que casi no podía moverse y por lo tanto, ya no pudo seguir trabajando. Ya estuvo suave, compadre. A ver si termina usted apurado. Mientras tuvo salud, no le faltó nada, pero cuando ésta se fue, también se le cerraron muchas puertas. Y aquí viene la reflexión, amigos, a veces no valoramos lo suficiente nuestro bien más preciado, que es la salud, y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde. Y así fue como se apagó la vida de Fernando Soto Mantequilla, un actor que nos hizo reír a carcajadas, pero que al final vivió momentos muy duros. Tristemente, lejos de hacer reír, en aquella ocasión solo provocó tristeza y lágrimas entre los presentes, como Lucha Villa, quien no soportó ver a su compañero de trabajo tan afectado. Y es que cuentan que Mantequilla era bastante necio. Los doctores le advertían que tenía que cuidarse, que le bajara a la comida, que dejara el pan, que evitara los alimentos que le subían el azúcar, pero él simplemente no hacía caso. Poner el letrero de especial, así siquiera no se subirá gente. Dicen que no podía con su antojo, y eso, con el tiempo, le fue cobrando factura. Incluso llegó a perder la movilidad del brazo izquierdo, entre otros deterioros en su salud que ya lo tenían muy limitado. Y tristemente, la causa de su muerte fue un coma diabético que lo sorprendió el 11 de mayo de 1980 en la Ciudad de México, cuando ya tenía 69 años de edad. Unos meses después, la diabetes ocasionó que Mantequilla perdiera la movilidad en su brazo izquierdo, mientras que el dinero escaseaba en casa. Así fue como se apagó la vida del fabuloso Fernando Soto Mantequilla, ese actorazo que nos sacó tantas carcajadas en el cine de oro mexicano. Y ojo con este dato curioso, porque muchos no lo saben, Mantequilla era tío de Verónica Castro, sí, de la mismísima Rosa Salvaje. Y el siguiente en esta lista es uno de los actores más recordados del cine de oro mexicano. Un señorón que dejó huella en la pantalla grande y que protagonizó películas verdaderamente icónicas. Ya parece que va la changuita esa. El leonero. ¿Les suena Campeón sin corona? Claro que sí. Esa película fue tan buena que le ganó el premio a Mejor Película del Año, incluso por encima de Enamorada, aquella cinta famosísima de María Félix y Pedro Armendáriz. Así que con eso nomás para que se den un quemón del nivel de actor que era este hombre. Toma, es tuyo. Lo dicho, viejo. Y te felicito. Estamos hablando de nada más y nada menos que David Silva, también conocido como el monstruo de la actuación. Y vaya que se lo tenía bien ganado ese apodo, porque el señor se aventaba papeles de todo tipo, desde gánsteres rudos hasta galanes catrines, con puro estilo y porte. Mire, tío, yo creo que esta pelea, ¿sabe? Yo no me siento bien. Pero como bien dicen por ahí, ante la enfermedad no hay distinciones. La diabetes no pregunta si eres rico o pobre, guapo o feo, ahí sí que le toca parejo a todos. Y por eso, amigos, no importa quién seas, hay que cuidarse. Usted sabe bien, yo no sirvo para esto. Yo solo soy nevero. Y fíjense que David Silva, en aquellos años, seguía trabajando con todo. Estaba filmando las películas de Huracán Ramírez, que eran un verdadero éxito, pero de pronto empezó a notar que su salud ya no era la misma. Muy grande en las tribunas. Ahora, el Huracán Ramírez castiga estrangulación directa.
Lo que más le llamaba la atención era que tenía muy poca energía, se sentía cansado con frecuencia, pero no sabía por qué, porque, como muchos, no iba al doctor con regularidad ni se hacía sus chequeos de rutina. Ya ve, todo por mi culpa. Me perdona. Ay, no diga usted eso. Claro que lo perdono. Fue hasta 1971, cuando tuvo un accidente de tráfico que le dañó gravemente la pierna izquierda, que la cosa se puso seria. Durante su recuperación, le detectaron diabetes, una enfermedad que ya traía desde hacía tiempo, pero él no lo sabía. Usted, señor Ramírez. Eso es imposible. No, de ninguna manera. Si es por dinero. Y como ya hemos platicado, la diabetes afecta la circulación, así que su pierna no sanaba bien y con el tiempo desarrolló gangrena. Y sí, tristemente, le tuvieron que amputar la pierna izquierda. Pero lo más duro no fue eso, porque años después, en 1976, la enfermedad siguió avanzando y también le tuvieron que amputar la otra pierna. Así que nuestro querido David Silva, el gran monstruo de la actuación, terminó perdiendo ambas piernas por culpa de esta terrible enfermedad. Pero lamentablemente, a consecuencia de estas amputaciones, la salud de David Silva se deterioró aún más. Su cuerpo ya no respondía como antes y a los pocos meses falleció en el mes de septiembre. Según algunas versiones, sufrió un paro cardíaco, mientras que otros aseguran que simplemente fue el resultado de un deterioro progresivo que terminó por mermar su organismo. Y bueno, amigos, ahí tienen otra víctima más de esta terrible enfermedad que no perdona ni a los grandes del cine. Y vean ustedes, de un galán del cine de oro, ahora nos vamos directo a hablar de un galán de las telenovelas ochenteras. Sí, señores, vamos a hablar de Jaime Francisco Garza Lardizábal, aunque todos ustedes lo conocieron simplemente como Jaime Garza. ¿En serio? ¿Cómo puedes pedir dinero así como si fueras una limosnera? ¡Cállate! Un actor que fue todo un rompecorazones en su época, de esos por los que mi tía Chuchi suspiraba cada vez que lo veía en la pantalla. Y claro, uno de sus papeles más recordados fue en la telenovela Simplemente María, donde actuó al lado de la gran Victoria Ruffo. Serás la única mujer en mi vida, por eso deseo tu felicidad. Pero no solo eso, Jaime Garza también vivió un romance muy sonado con Viridiana Alatriste, la tristemente célebre hija de Silvia Pinal, quien falleció a los 19 años en un accidente de tráfico. Una historia dolorosa, sin duda. Viridiana Alatriste y tú, ¿correcto? Sí. ¿Y estaban en una fiesta? Sí. Sí, ¿En tu casa? En un departamento que tenía yo. ¿En dónde? Aquí en Mimosa. Y aunque Jaime vivió muchos más años que Viridiana, su historia tampoco tuvo un final feliz, ya que también fue víctima de complicaciones derivadas de la diabetes, una enfermedad que fue apagando su luz poco a poco. Esto, además, junto con la diabetes que padece, hizo que en 2014 se sometiera a la amputación de su pierna derecha. Aprender a vivir con una prótesis lo hizo emprender la lucha más importante en su vida. Y al igual que a David Silva, a Jaime Garza también le tocó enfrentar una amputación. En el año 2014 le amputaron una pierna, y todo comenzó a raíz de un accidente que tuvo mientras manejaba una moto. Después del accidente, los médicos le colocaron un implante de fémur, pero como él ya padecía diabetes, la cosa se complicó. De metal. No tengo ya mi fémur. Aquí en esta, en la amputada, es de la cadera acá, es de metal. El implante no sanó como se esperaba, y debido a los problemas de circulación y la lenta recuperación que causa la diabetes, los doctores no tuvieron otra opción más que amputarle la pierna. Una situación durísima para cualquier persona, y más para alguien que había vivido del escenario, de la imagen y del movimiento. Aún así, Jaime siguió adelante, pero su salud ya no volvió a ser la misma. ¿No? Y le pido a él protección para mí, que me ayude, ¿verdad? A seguir trabajando, ¿verdad? Ya dentro de lo... Jaime Garza estuvo casado por muchos años con la actriz Rosita Pelayo, quien siempre habló de él con mucho cariño. De hecho, ella lo amaba profundamente y, mientras estuvieron juntos, fue su gran apoyo y lo cuidó en todo momento. Sin embargo, Rosita llegó a decir que Jaime tenía problemas con la bebida, y eso, sumado a la falta de cuidados con su diabetes, provocó que su salud se complicara cada vez más.
Argentina o porque con la Pelayo, o porque viviendo años, con la Jerez, con Luz María Jerez. 3 años viví también con ella. Y fíjense que antes de que le amputaran la pierna en 2014, ya había tenido un fuerte susto de salud. En el año 2010, sufrió un derrame cerebral, que lo dejó en estado crítico por un tiempo. Afortunadamente, logró recuperarse de aquel episodio, pero ya era claro que su cuerpo estaba muy debilitado y la diabetes seguía avanzando silenciosamente. Hernández, tengo la intención de hacerlo otra vez para presentarme, ¿no? Con la gente. Ahí estás cantando y hablando. En entrevistas, Jaime Garza solía decir que estaba a punto de vivir su mejor momento. Decía con emoción que venían buenos papeles para él, ahora que estaba entrando en una etapa más madura. Incluso bromeaba diciendo, ya me tocan los papeles de viejito, pero lo decía con ilusión, con ganas de seguir trabajando y dejando huella. Estoy dispuesto a soportarlo. Es más, estoy dispuesto a intentar. Tristemente, ese momento nunca llegó. El 14 de mayo del año 2021, Jaime falleció a causa de un infarto, provocado por complicaciones derivadas de la diabetes. Lamentablemente nos amanecimos con la noticia de la muerte de Jaime Garza. Lamento mucho por lo que está pasando su hermana, Ana Silvia, su sobrina, Mariana. Esto ocurrió mientras se encontraba en la Ciudad de México y con ello se apagó la vida de uno de los galanes más entrañables de las telenovelas ochenteras, pero también de un actor que luchó hasta el final, a pesar de los golpes que le dio la vida. Doloroso, cariñoso abrazo a Jaime. La salud de Jaime está muy deteriorada en este momento. Nos enlazamos con nuestra compañera Mariana Cepeda, que se encuentra... Bueno, y el siguiente en esta lista es, sin exagerar, uno de los futbolistas más famosos de toda la historia, o mejor dicho, el más famoso. Estamos hablando, por supuesto, de Diego Armando Maradona, el eterno 10, campeón del mundo en 1986 con la selección de Argentina, en nada más y nada menos que el Mundial de México 86, ese que quedó grabado para siempre en la memoria del fútbol. Y como buen ídolo que era, Maradona también tuvo su historia en México fuera de las canchas. Se dice que anduvo con varias actrices mexicanas, entre ellas nada menos que Verónica Castro y también Edith González, además de otras que también se apuntaron en la lista de romances fugaces del Diego. Ya saben cómo era él, intenso en todo. Pues él hablaba de Verónica Castro, él quería conocer a Verónica Castro. Y así es como recuerda al Maradona. Pero bueno, lo cierto es que su muerte fue muy lamentable, y es que su salud ya estaba sumamente deteriorada. Según los reportes médicos, su corazón pesaba casi el doble de lo normal, y además tenía una retención de líquidos brutal en todo el cuerpo, sobre todo en el abdomen, donde se dice que tenía acumulados casi 3 litros de líquido. Se vio movimiento de 2 ambulancias en el lugar, algunos vecinos habían llamado, incluso el propio barrio tiene como una cobertura. Aparte de todo lo que ya les he contado, Maradona también sufría de cirrosis, lo cual ya era bastante grave. Y por si fuera poco, también empezaba a mostrar señales de una enfermedad renal que lo tenía aún más comprometido. La clínica que lo habían atendido que le dijeron, no, Maradona necesita o quedarse en la clínica o ir a un centro de rehabilitación por 60 días con supervisión estricta. A pesar de todo este cuadro médico tan delicado, su fallecimiento levantó muchas dudas, ya que se acusó a los profesionales que lo atendían en casa de haber cometido negligencia médica. A mí me dicen que Diego no resistió. Según dijeron los fiscales, él no debió ser tratado en su domicilio, sino que debió estar internado en un hospital con supervisión adecuada. La falta de monitoreo, la atención improvisada y la poca preparación del equipo médico encendieron las alarmas, y hasta hubo investigaciones legales al respecto. Destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona. Es lo que dice, lo que ya están diciendo todos. Y sí, amigos, Maradona también luchaba constantemente con las subidas y bajadas de peso, algo que afectó muchísimo su salud a lo largo de los años, y que terminó llevándolo a desarrollar diabetes.
Nuestra siguiente en esta lista de famosos que lamentablemente fallecieron a causa de la diabetes es una actriz muy querida del mundo de las telenovelas y la televisión, la Bodoquito. Muchos la recordarán por su carisma y por su participación en el programa Vida TV, donde compartía cuadro con Galilea Montijo y se ganó el cariño del público por su estilo alegre y espontáneo. Novelas de Dolores Salomón, la Bodoquito. Sí, estoy muy contenta con un personaje sorpresa que van a ver ahí la Bodoquito, pero en otra faceta. Sin embargo, detrás de esa sonrisa, la Bodoquito ya tenía un estado de salud muy delicado, principalmente debido al sobrepeso, lo cual la llevó con el tiempo a desarrollar diabetes. Esta condición fue complicando poco a poco su cuadro clínico y finalmente falleció por causas relacionadas con problemas del corazón que se agravaron por la diabetes mal controlada. Porque nos enteramos que ayer murió nuestra queridísima compañera Dolores Salomón, la Bodoquito. Ay, caray, ¿no? Encantadora mujer, ¿eh? Bueno, todo, una carrera. Una noticia que entristeció a muchos, porque era una figura muy querida por el público, y su partida dejó un vacío en el mundo del entretenimiento. Finalmente, la Bodoquito falleció el 15 de septiembre del año 2016 en la Ciudad de México, a la edad de apenas 63 años. Las causas oficiales fueron un paro respiratorio, provocado por el deterioro de su salud, vinculado directamente con el sobrepeso y las complicaciones derivadas de la diabetes. Como la Bodoquito, murió ayer por la tarde a consecuencia de un paro respiratorio y problemas cardíacos. A la actriz le sobreviven sus hijos, Rafael y Gabriela. Un desenlace trágico y muy lamentable, sobre todo porque era una mujer querida por el público y con una energía muy especial que ya no se volvió a ver en la televisión. Gracias a ustedes, los medios de comunicación, hicieron que escucharan mi petición y que detalladamente vieran cómo estaba todo. Y bueno, amigos, otro famoso que también padeció esta terrible enfermedad fue nada más y nada menos que Pedro Infante, el ídolo de Guamúchil, el eterno galán de los ranchos y la pantalla grande. Yo sentí que mi vida... Pocos lo saben, pero Pedro también tenía diabetes. Sin embargo, esa no fue la causa de su muerte, ya que falleció en un trágico accidente aéreo el 15 de abril de 1957. Eso sí, muchos que lo conocieron contaban que comía muchísimo, y no por glotonería, sino porque la diabetes le hacía perder muchas calorías. ¿Dónde está el coraje? Y aunque él no padecía sobrepeso y siempre se mantuvo en forma, de hecho, era muy atlético y fuerte, sí vivía con esta enfermedad, lo cual lo obligaba a tener ciertos cuidados, aunque en aquellos tiempos no se sabía tanto como ahora. Va creciendo más y más. Y bueno, otro caso que vale la pena mencionar es el de una famosa que actualmente vive con esta enfermedad, pero que ha sabido controlarla con mucha disciplina. Estamos hablando de nada más y nada menos que Salma Hayek, la extraordinaria actriz mexicana que ha conquistado Hollywood. Sí, amigos, Salma también padece de diabetes, pero afortunadamente ha logrado mantenerla bajo control gracias a una buena alimentación, ejercicio constante y chequeos médicos. Y es que, como les he dicho a lo largo de este video, la diabetes no discrimina. No importa si eres rico, famoso o anónimo, si estás delgado o tienes sobrepeso, esta enfermedad puede atacar a cualquiera. Además, en muchos casos es hereditaria, así que si tu papá, tu mamá o alguien cercano en tu familia la tiene, no está de más que te revises con un médico, aunque te sientas bien. Porque una detección temprana, junto con buenos cuidados, puede hacer toda la diferencia y ayudarte a tener una vida larga, saludable y sin complicaciones graves en el futuro. Pues bien, amigos, hasta aquí los dejamos con este nuevo video de tutoriales Gerberín. Esperamos, como siempre, que el video haya sido de su agrado y que se hayan llevado no solo información, sino también una buena reflexión. Y ya saben, si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like, porque eso nos motiva muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Además, así ustedes no se pierden ninguno de nuestros interesantes temas que siempre traen chisme, historia y datos que valen la pena. Ahora sí, nos vemos en una próxima entrega, y cuídense mucho, que la salud es lo más importante.